Hola a todos, hoy voy a realizar esta exposición haciendo una introducción general a la historia. Para esto hay algunas cosas que debemos tener en cuenta primero. Una de ellas es que la ciencia histórica basa el estudio de los hechos humanos fundamentalmente por medio de fuentes escritas, a las que hoy se le suman otro tipo de fuentes como registros audiovisuales, más ligados a los adelantos tecnológicos. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que la invención de la escritura se da alrededor del año 3000 a.C., es decir, hace aproximadamente unos 5000 años, es alrededor de esa fecha donde comienza su investigación la ciencia histórica propiamente dicha. Todo lo transcurrido con anterioridad lo estudia una parte de la historia llamada prehistoria, ya que no basa su estudio en fuentes escritas, sino en otro tipo de fuentes, pasando a depender ya de otras ciencias, sea la arqueología, la geología, entre otras. Otra de las cosas que también debemos tener en cuenta es la medición del tiempo, el cual, si bien suele hacerse en años, siglos y milenios, el hecho histórico fundamental en el que se apoya la medición es el nacimiento de Cristo, marcando así el año 1 de la era cristiana. Todo lo anterior se mide en números negativos a partir del año -1, es decir, el año anterior al nacimiento de Cristo, hasta, como explicamos anteriormente, el año -3000 a.C., cuando hablamos propiamente de lo estudiado por la ciencia histórica, siendo que es este el fundamento por el cual hoy nos reconocemos que transitamos el año 2020 después de Cristo. Teniendo en cuenta estos dos factores, y para iniciar un análisis fácil y rápido, se lo hace a través de la periodización del tiempo, cuya división está determinada por el agrupamiento de ciertos hechos con alguna característica particular que los identifica. Y si bien existen varias formas de periodizar la historia, sin embargo la más utilizada en Occidente es la que la divide a través de edades. Pero yo prefiero hacerlo por civilizaciones y voy a explicar por qué. Aquí tenemos la cronología histórica que la periodiza en edades. Esta fue hecha por los iluministas con una clara intencionalidad, la de resaltar el momento histórico del que ellos eran partícipes, por lo cual está armada a esa medida. Voy a marcar los puntos más débiles de esta cronología para un correcto estudio de la historia. En primer lugar, a la primera edad, la antigua, le asignan casi 3500 años, desconociendo distintos procesos y civilizaciones que encontramos dentro de la misma. Ellos, sin embargo, al hablar de la antigüedad ponen su acento en la época clásica, que son los últimos 1000 años de esa edad. Luego continúa la época asignada por la cristiandad, aquellos que menospreciaban porque los valores que allí se viven son contrarios a los que quieren resaltar. Por lo tanto, ni nombre propio le pusieron, llamándola Edad Media solo porque estaba en el medio entre la antigüedad clásica pagana y la modernidad. Eso sí, por lo menos le asignaron 1000 años, que es lo que duró esta civilización. Y finalmente, tan solo en 300 años, los continuadores del iluminismo vuelven a cambiar de edad y ahora estaríamos en 200 años de esa edad contemporánea, una edad que dicen vuelve a cambiar si ya no lo hizo. Por lo tanto, si observamos que se agruparon 3500 años en solo una edad y la comparamos con otra de 300 años o de 200 años, uno descubre en su estudio que es una división que por un lado omite muchos procesos y por otro acorta algunos, pero que ideológicamente tiene una finalidad, y esta es demostrar un proceso de aceleración progresivo hasta alcanzar una humanidad ideal. Claro que ideológicamente está muy bien, pero nada tiene que ver con la realidad. Por otro lado, menosprecia la edad de la cristiandad y resalta lo que sí le sirve de la antigüedad para encumbrar la modernidad, con todos los nuevos valores anticristianos que quieren imponer. Es por eso que en esta explicación voy a dejar de lado las edades históricas y me voy a basar en otra forma de periodización que es a través de las civilizaciones. Pero antes de comenzar quiero aclarar unas ideas con respecto a las civilizaciones. Y es que el ser humano alcanza su máxima dignidad como persona al constituirse en hijo de Dios. A su vez, su primera comunidad la conforma la familia. De ella adquirimos nuestra identidad y soberanía. La extensión de la familia es la patria y el conjunto de patrias que comparten valores constituyen una civilización.
Por lo tanto, una civilización es un conjunto de culturas con una característica en común que las congrega e identifica. Esa característica común son los valores. Y el valor es por sí un bien real, objetivo y apreciado por todos. Es independiente, por lo tanto tiene peso propio, es decir, vale por sí mismo. Los valores son rescatados a través de la fe y vividos de acuerdo al credo adoptado. En los inicios, el hombre tenía una vida salvaje, y aunque nucleados en pequeños grupos, no se diferenciaban de la vida animal. Muy lentamente, y gracias a la utilización de su inteligencia, comenzó su desarrollo cultural, que lo fue diferenciando del resto de los seres vivos, pasando por diferentes etapas hasta llegar al año 2750 aproximadamente, cuando se inicia la primera civilización. Cada civilización encierra una concepción cosmológica propia que conduce y da sentido a los hechos que ocurren en ese lugar durante un periodo de tiempo que suele ostentar aproximadamente unos 1000 años. Y además, no solieron ocupar toda la ecúmene, es decir, todo el planeta, sino que las ubicamos delimitadas en una región geográfica, por lo que sí encontramos la coexistencia de dos o más civilizaciones contemporáneas entre sí en un determinado periodo de tiempo. Este análisis basa su estudio en las civilizaciones que se dieron en Occidente, aunque las primeras también ocuparon la región media del planeta, pero con una influencia fundamental sobre la cultura occidental. Por lo tanto, podemos decir que hasta hoy identificamos 5 civilizaciones que afectaron directamente a nuestra forma de vida. Las 3 primeras civilizaciones continúan con el desarrollo cultural natural y podríamos decir también casi lineal del ser humano hasta alcanzar su plenitud, la cual se produce con la revelación y redención, llamada también la plenitud de los tiempos, iniciándose entonces a partir de allí un camino diferente, guiado por el pensamiento y a través del cual la humanidad puede evolucionar o involucionar en su dignidad. Para esto se deben tener en cuenta las 3 etapas del proceso que conforman una dialéctica, ya que es la contraposición de las ideas a través del lenguaje y traslucidos en los hechos humanos los que conducen a una conclusión o síntesis. La primera etapa es conocida como la tesis, donde se expone la forma de vida de una civilización. La segunda es la antítesis, donde la civilización anterior es reemplazada por otra distinta. La tercera sería la síntesis, conformándose una nueva civilización que debería tomar lo mejor de las 2 anteriores. Sin embargo, por los resultados arrojados en la tercera etapa, se sabrá si evolucionó o involucionó en dignidad, pudiendo ser esta, además, la tesis de un nuevo proceso o dar lugar a una nueva civilización, ya sea por hechos externos o internos de su historia que inician ese proceso. Pero dado a lo que hemos transitado como humanidad, hablar de la síntesis en nuestra historia es hacer futurología, debido a que todavía no hemos llegado a esa etapa, por lo cual esta queda dentro de una lógica deducción, aunque sí podemos ver y analizar más detalladamente las 5 primeras civilizaciones involucrando las que llamamos tesis y antítesis. Una última aclaración es que los años que vamos a mencionar aquí no deben tomárselos como exactos, sino como fechas aproximadas, pero los ponemos así para que nos sirvan de referencia. Y bien, como podremos observar, las civilizaciones son: primero, la civilización antigua, que va del año menos 2750 a.C. al menos 1750 a.C. Segundo, la civilización mística, que va del menos 1750 a.C. al menos 750 a.C. Tercero, la civilización clásica, que va del menos 750 a.C. al 250 después de Cristo. Cuarto, la civilización cristiana occidental, que va del 250 después de Cristo al 1250 después de Cristo. Y quinta, la civilización moderna global, que comienza en el año 1250 después de Cristo y continúa hasta nuestros días.